grabar en la nube. Bueno, entonces, déjame ver, aquí hay un mensaje. Me ofrezco para enseñar, aunque sea el curso tiene un ayudante. Bueno, aquí Jimena se ofrece para enseñar, ayudarle a sus compañeros. Bueno, muy bien, muy buena la actitud de Jimena. Bueno, nosotros habíamos visto, la clase pasada, habíamos visto el coeficiente de determinación, ¿de acuerdo? El coeficiente de determinación que nos indica la bondad del ajuste, o sea, cuán bueno es nuestro modelo. Básicamente, el coeficiente de determinación lo que nos dice es cuánto de la variable dependiente estaría explicada por la regresión. Básicamente es esto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que la variable dependiente tiene una parte que estaría explicada por la regresión, que es I-gorro, la regresión estimada, y otra variable que es el residuo o error de estimación que no está explicada. Entonces, el coeficiente de determinación me dice cuánto de la variación de I estaría realmente explicada por la regresión y cuánto no está explicada. Entonces, tomando las variaciones, yo tendría que la variación de I en desvío con respecto a la media es la suma cuadrados totales. La variación de I estimado en desvío con respecto a la media es la suma de cuadrados explicados y la parte no explicada, la suma de cuadrados residuales. El R cuadrado entonces sería la proporción de la variación de la total de la variable dependiente que está explicada por la presión. O la razón entre la variación de la suma de cuadrados explicados en relación a la suma de cuadrados totales, ¿de acuerdo? ¿Qué parte de la regresión, qué parte de la variación de I está explicada por la función de regresión muestral o por el I-gorro o por el I estimado, ¿de acuerdo? Eso es el R cuadrado y por consiguiente esto es el recíproco, o sea, si esto es la suma de cuadrados explicados dividido por la suma de cuadrados totales, yo voy a tener que la suma de cuadrados residuales sería la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados explicados, y me quedaría que R cuadrado también es 1 menos la parte no explicada de la regresión, ¿de acuerdo? En relación a la suma de cuadrados totales. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Queda claro? Para los que están en su casa, ¿queda claro? Bueno, Sí. Díganme sí o no para poder seguir y si no, explicarlo con más detalle. Por favor, apaguen el micrófono. Ya. Bueno, aquí habíamos visto la bondad del ajuste, entonces considerando las variables en desvío con respecto a la media, dime. Estaba viendo el libro y en el libro cuando eran SCR, escribe como suma al cuadrado de la regresión. Cuando dice SCE, dice la suma de los cuadrados del error o el residual. Tengo como cambiado. El libro, ¿está el texto en español o el texto en inglés? Sí, lo que pasa es que SCE se entiende por suma de cuadrados explicados, ¿de acuerdo? Esa es como la convención, ¿de acuerdo? Entonces ahí, si los tienes al revés, deberíamos adecuarlo. Generalmente el término, la suma de cuadrados residuales sería lo que nosotros entendemos por la suma del error, ¿de acuerdo? Y la suma de cuadrados explicados es la suma, sería la parte explicada por la regresión, ¿de acuerdo? Eso es por convención. Puede que sea algunos textos de econometría. Yo en general utilizo los textos que están en inglés. ¿Por qué los textos en inglés? Bueno, no solamente porque yo haya aprendido el inglés, sino que porque a veces los textos de econometría traducidos al español tienden a no usar una traducción, a veces utilizan una traducción literal. Pasa también, por ejemplo, en economía, de acuerdo con el concepto de tipo de cambio. El concepto de tipo de cambio, qué sé yo, real, relaciona que es poder adquisitivo del tipo de cambio. Entonces, en lugar, generalmente uno dice el tipo de cambio es el valor de la moneda extranjera, ¿de acuerdo? ¿Cuánto me cuesta comprar $1? Entonces, ¿cuántos pesos yo tengo que destinar para comprar $1? Pero a veces los textos lo traducen, los textos en español lo traducen al revés.
Entonces me dicen cómo es 1 dividido por el tipo de cambio. Me dicen cuántos dólares yo tengo que destinar para comprar un peso. Entonces, cuando tú lo ves desde ese punto de vista, no es tan distinto, pero obviamente tienes que dar vuelta a todas tus fórmulas. Conceptualmente tiene diferencia. Digamos. Yo en la prueba, si está en detalle, ¿cómo lo voy a ocupar? ¿O me va a tirar mucho error hacia adelante? Lo importante es que tú llegues a esto. Lo importante es que tú digas esto, ¿de acuerdo? Lo importante es que tú utilices, ¿cómo lo llames en relación al texto que tú lo leíste, da lo mismo. O sea, eso es eso es de cada uno. Pero la suma SCR generalmente, claro, no podría ser de la regresión, pero el SC, incluso eso viene del inglés, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, el SCR viene del square, el sum de square de la regresión, por ejemplo. Entonces, generalmente se usa suma de cuadrados explicados. Entonces, como que tiene más sentido. Pero la idea es que pongan con una notita a qué te estás refiriendo. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? ¿Hay alguna otra duda al respecto? ¿No? Bueno, o sea, la idea aquí es llegar a un consenso en estas cosas, ¿de acuerdo? Llegar a un consenso de tal manera de que no nos quedemos entrampados en estas cosas. Entonces, ya tenemos que el R cuadrado nos permite decir cuánto de la regresión estaría explicada, por la función de regresión muestral, que es un número que está entre 0 y 1. Habíamos dicho, mientras más cercano a 1, mejor es nuestro modelo, mientras más cercano a 0, peor es nuestro modelo. Y aquí se aplica la regla del 50%. Vamos a ver después que, obviamente, si bien un buen ajuste sería un R cuadrado lo más cercano a 1, vamos a tener que también diferenciar y discriminar por tipos de trabajo o tipos de modelos, ¿de acuerdo? En que dijimos que en algunos casos, por ejemplo, un R cuadrado de 20% podría ser suficiente en algunos casos como los modelos financieros, donde, por ejemplo, para poder estimar un modelo accionario de tipo de cambio, en que cuando las variables son muy volátiles. Entonces, pudiendo estimar un 20%, explicar el 20% de la variación de las acciones, del precio de las acciones o del tipo de cambio, ya se consideraría un buen modelo. Por otra parte, a veces un R cuadrado muy alto, cercano a 1, nos podría estar indicando que tenemos algún problema, otro tipo de problema. Entonces, generalmente, si bien se aplica la regla del R cuadrado entre 0 y 1, aquí el criterio es importante a la hora de poder discernir si nuestro modelo es un buen modelo o no. Y depende mucho del tipo de estudio que estemos haciendo. Bueno, aquí la otra variable, la otra medida, más que variable, la otra medida para ver la bondad del ajuste es el error estándar de la regresión. El error estándar de la regresión es simplemente el desvío, la desviación de la regresión con respecto a la regresión estimada en relación a la verdadera regresión, o cuán dispersos están los datos en relación a la regresión estimada, ¿de acuerdo? Aquí básicamente lo que nosotros queremos saber si la regresión recoge bien el comportamiento de la población. Entonces queremos saber si los datos están muy dispersos en relación a la regresión o no. Es un estimador de las desviaciones estándar de los errores del modelo. Nos dice, permite conocer la precisión de la predicción. Fíjense que aquí ya estamos hablando de predicción, ¿de acuerdo? O sea, cuán precisa va a ser la predicción de la variable dependiente en relación con los datos observados. Entonces, ¿tienen mucho calor? ¿No? Entonces, ¿saben qué? Voy a apagar el aire porque se nos va a cortar a cada rato. Se nos va a cortar a cada rato porque hay una sobrecarga de consumo eléctrico. Ahí. ¿Hace calor en Santiago? Ahí. Entonces, tenemos que los supuestos del modelo, nuestro modelo de regresión lineal, los supuestos del modelo, el valor esperado de los errores 0, el valor esperado del error condicionado a x es 0,
y por otro lado la varianza de los errores es sigma cuadrado, que es constante. Entonces nosotros vamos a estimar la varianza de los errores, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos un gráfico en que tenemos la demanda por inversión. Está estimada la demanda por inversión en función de la tasa de interés bancario. Fíjense que los datos acá, los datos de inversión en relación a la tasa de interés bancario, son todos estos puntitos verdes, están bastante dispersos en relación a la función estimada, ¿de acuerdo? Y aquí el área justamente el área alrededor de esta línea recta nos determina la dispersión de esos datos, nos determina la varianza de los errores. Mientras mayor sea esta área, mayor va a ser la varianza de los errores. Entonces, justamente, lo que nosotros queremos estimar es cuál es la dispersión de esos datos, de la muestra de datos, en relación a la regresión estimada. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estimar la varianza de los errores. ¿Cómo lo estimamos? Decimos que sigma cuadrado es la varianza de los errores, sigma cuadrado gorro sería la varianza estimada de los errores, es la suma de cuadrados residuales dividido por los grados de libertad del modelo. ¿Qué son los grados de libertad del modelo? Es el número de observaciones del tamaño de la muestra menos K, que sería el número de parámetros que yo voy a estimar. Cada vez que yo voy a estimar un parámetro, yo le estoy quitando libertad a mi muestra, estoy usando información, ¿de acuerdo? Esos son los grados de libertad. O sea, los grados de libertad de mi modelo es la información disponible que yo tengo. Si yo estimo un parámetro, le quito un grado de libertad. Si estimo dos parámetros, le quito 2 grados de libertad, ¿de acuerdo? ¿Por qué a qué se refiere el grado de libertad? Es la información disponible que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que la varianza estimada de los errores, que me permite conocer el error estándar de la estimación, sería igual a la suma de cuadrados residuales, que es la parte no explicada de la regresión, dividido por los grados de libertad, que es igual los grados de libertad, que es n menos k, el tamaño de la muestra, menos el número de parámetros que yo estimo. O número de coeficientes beta del modelo. Básicamente, los parámetros beta es el número de parámetros beta del modelo. Entonces, el error estándar de la función de regresión es simplemente la desviación del error del modelo, ¿de acuerdo? Es la desviación estándar del error del modelo. Cuando hablamos de error estándar de la función de regresión muestral, es la desviación estándar del error del modelo o de los residuos del modelo, que sería simplemente la raíz cuadrada sigma cuadrado gorro, o la raíz cuadrada de la suma de cuadrados residuales dividido por n menos k. ¿De acuerdo? Entonces, ¿queda claro? ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a ver el pequeño ejemplo. Con la estimación de la clase anterior, nosotros teníamos, aquí voy a usar mi torpedo. Nosotros en la clase anterior habíamos dicho que I gorro era igual a 1 más 1,75x. Teníamos además que, ¿qué más teníamos? Habíamos encontrado el R cuadrado, habíamos encontrado que la suma de X al cuadrado en desvío con respecto a la media era igual a 40, la suma de Y al cuadrado era igual a la suma de Y al cuadrado era igual a 124, la suma de cuadrados totales era 124, esto era la suma de cuadrados totales. Decíamos que la suma de cuadrados explicados era igual a suma de cuadrados explicados 122,5, suma de cuadrados explicados. Entonces, fíjense que si tenemos que la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados explicados más la suma de cuadrados residuales, no queda que la suma de cuadrados residuales es igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados explicados.
voy a... los que están en su casa, ¿ven la pizarrita o no? No, es que eso mismo le iba a comentar. Si puede proyectar la No, no pizarra. está conectada, profe. Ahí la ven. Ahí sí. Ahí se ve. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la suma de cuadrados residuales es igual a la suma de cuadrados totales, que es 124, menos 122,5. Y eso me queda... ¿Cuánto? 1,5. 1,5. Entonces voy a tener que sigma cuadrado gorro, dijimos que era igual a la suma de cuadrados residuales dividido por n menos k. Entonces me queda sigma cuadrado gorro es igual suma de cuadrados residuales 1,5. ¿Cuánto es n? En el ejercicio teníamos que n era igual a 5, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría 5. ¿Y cuánto es k? ¿Cuántos parámetros tenemos? Tenemos dos parámetros, ¿no es cierto? Esto es beta 1 gorro y esto es beta 2 gorro, ¿de acuerdo? Esto es, perdón, es x. Entonces nos quedaría menos 2, nos quedaría 1,5 dividido por 3. Sigma cuadrado gorro es 1,5 dividido por 3 y eso es 1,5 dividido por 3, ¿cuánto? 0,5. Dime. El K es el número de parámetros que tú vas a estimar de tu modelo. ¿Cuántos parámetros tenemos? ¿Cuántos parámetros beta? Tenemos dos parámetros, el intercepto y la pendiente. Entonces K es igual a 2. ¿De acuerdo? Tenemos 5 menos 2. ¿Cuánto es? 3. Entonces me queda 1,5. En los que están acá voy a... Ahí, ¿pueden ver mejor? Ahí. Entonces me queda 1,5 dividido por 3. Me dijeron que era 0,5. Entonces fíjense que el error cuadrático medio o el error de la desviación estándar de la función de regresión, que le llamamos sigma gorro, sería simplemente la raíz cuadrada de 0,5. Y eso es... La raíz cuadrada de 0,5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la raíz de 0,5? 0,25. 0,0? 0,707. O sea, sería 0,7, profe. 7, 0,7. 0,71. 0,7. O sea, fíjense que la varianza es de un 50%, pero el error estándar es de un 70%. ¿Es bajo o no? Es alto, ¿no es cierto? Es alto. O sea, es un error alto. Error alto. Y aquí se puede ver que tengamos un error alto, fíjense, porque quizás puede ser porque tenemos pocas observaciones. ¿De acuerdo? ¿El error era el área? Claro, o sea, la varianza es el área que te queda entre los datos, el área de, vamos a hablar después del intervalo de confianza, pero te queda el área que te queda alrededor de la función de regresión muestral. Es, claro, es el área que te queda por sobre la función de regresión muestral. En el fondo, si tú dibujas los datos, la nube de puntos, mientras más dispersa esté esa nube de puntos, mayor va a ser la varianza. Esa varianza. Mientras más juntitos estén los puntos alrededor de la función de regresión, más pequeña va a ser esa varianza. Entonces, el área que queda alrededor de la función de regresión es esa varianza. ¿De acuerdo? Ese es el error que nosotros queremos calcular. Y el ideal de ese error debería ser menor o igual a 0,5, ¿no? Claro, o sea, generalmente ese error tiene que ser lo más pequeño posible. Esto estamos hablando de un 50%. ¿De acuerdo? Generalmente vamos a decir que eso debería ser menor que un 10%. Ahora, todo depende, obviamente todo depende del estudio. Pero fíjense que el R cuadrado
aquí lo habíamos calculado. El R cuadrado acá, fíjense que el R cuadrado nos daba que era 122,5 dividido por 124. ¿Cuánto era el R cuadrado? ¿Cuánto es eso? 0,98. O sea, por una parte tenemos que es un buen ajuste porque tenemos un 98%. O sea, la variable dependiente estaría explicada en un 98% por la regresión. Pero esto nos da el error de predicción. Entonces ahí llegamos a una contradicción. Por una parte nos están diciendo que es un buen ajuste, pero por otra parte nos están diciendo que, fíjense, que el error de predicción es alto. ¿De acuerdo? Y eso se puede ver, aquí yo tengo pocas observaciones, solamente 5 observaciones. O sea, pues yo podría tener acá una buena regresión en términos de R cuadrado, pero para poder predecir yo quisiera tener un error más pequeño. ¿El error estándar de la regresión debería ser menor a la varianza o no? Claro, o sea, ojalá más que menor que la varianza, porque obviamente están relacionadas, porque claro, pero depende, claro, de los números, ¿no es cierto? Cuando esto es menor que 1, te va a dar siempre, te va a dar un número mayor, digamos, por la raíz cuadrada. Pero la idea es que el error sea lo más pequeño posible. Lo más pequeño posible, uno esperaría, por ejemplo, un 7% sería un buen número. ¿De acuerdo? Menor que 10%. Cuando ya es mayor que 10%, imagínate, estamos hablando de un error de la regresión de 70%, o sea, es alto, es muy alto. Claro, o sea, tú tienes que tu predicción, tú le vas a juntar solamente en un 30%, ¿de acuerdo? A pesar de que tengas un error, un R cuadrado alto. Entonces, justamente, estas dos medidas nos dan un juicio acerca de la calidad de nuestra estimación. Por una parte, tenemos un R cuadrado alto que nos dice es una buena estimación, pero por otro lado, para predecir, quizás el modelo no sea tan correcto. ¿Queda claro esto? Para los que están en su casa, ¿queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, 0,7, 0,71 son los valores que han dado. Bueno, vamos a seguir entonces avanzando con nuestro modelo. Por ejemplo, aquí tenemos el retorno a la educación entre hogares. Aquí tenemos, fíjense que el error acá es bastante más pequeño. O sea, esta regresión luce mejor que la anterior, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una gran dispersión de los datos. En cambio, acá tenemos que los datos están bastante más agrupados alrededor de la función de regresión. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? En términos de nueva materia, vamos a ver las propiedades del modelo de regresión lineal simple con una variable explicativa, las propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios y vamos a ver algo de inferencia del modelo o los test de hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un conjunto de propiedades del modelo de regresión lineal y la primera propiedad que vamos a ver es que la función de regresión lineal nos dice que la función de regresión lineal pasa por el punto medio de las variables x e y. Esto lo vamos a dibujar. Y esta propiedad es importante. La función de regresión lineal pasa por el punto medio de la variable explicativa y la variable dependiente, ¿de acuerdo? La variable explicar, que es la propiedad número 3, que es una propiedad importante que nos permite construir muchas cosas alrededor de nuestro modelo. Entonces, la función de regresión lineal pasa por el punto medio, a pesar de que esto está en tercer lugar, es una de las propiedades importantes. Lo otro que nos dice, los estimadores, la propiedad 1, ya voy a compartir la pizarrita con sus compañeros. Entonces tenemos acá beta 1 gorro, aquí tenemos beta 2 gorros, y esto sería y gorro es igual a beta 1 gorro más beta 2 gorro X. Nos dicen los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios están expresados en términos de valores observados. O sea,
tenemos un valor para los estimadores, ¿de acuerdo? Son valores observados. Encontramos un valor numérico para los estimadores, ¿de acuerdo? Son estimadores puntuales. A partir de una muestra se obtiene un solo valor para los parámetros estimados. O sea, nosotros obtenemos un solo valor, ¿de acuerdo? Son estimadores puntuales. O sea, teníamos en el caso del ejemplo, nosotros habíamos encontrado que esto era beta 1, gorro era 1 y beta 2, gorro la pendiente era 1,75. Son valores puntuales. A partir de una muestra encontramos un solo valor para los parámetros estimados, ¿de acuerdo? Son valores observables, son valores puntuales, ¿de acuerdo? La función de regresión muestral pasa por el punto medio de las variables x e y, y nos dice en la cuarta propiedad, el valor medio de la variable dependiente es igual al valor medio de la función de regresión muestral. Entonces, valor medio, lo que yo tengo que demostrar que I barra es igual a I barra estimado. ¿De acuerdo? El valor medio de I es igual al valor medio de la función de regresión muestral. Voy a compartir ahora la pizarra con sus compañeros. A ver, los que están en su casa, ¿qué están viendo ahora? ¿La PPT? ¿Y la PPT? ¿Ahora ven la pizarrita? Ahora sí. Sí, profesora. La propiedad número 3 me dice que la función de regresión muestral pasa por los valores medios de x e y. Cuando nosotros, fíjense que si pasa por el punto medio de x e y, yo podría, cuando estoy trabajando con las variables sin desvío con respecto a la media, yo tengo el origen en cero. Cuando yo quiero expresar las variables en desvío con respecto a la media, como la regresión pasa por el punto medio de x e y, simplemente yo me traslado del origen en cero al origen acá, sin perder la regresión. Es la misma regresión. Yo puedo analizar la regresión desde aquí o la puedo analizar desde acá. ¿Queda claro esto? Por lo tanto, cuando trabajamos con la función de regresión muestral en valores en desvío con respecto a la media, fíjense que lo que haríamos es tomar acá la función de regresión acá, en este punto, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos en este punto, tendríamos un X aquí. Aquí tendríamos un Y gorro minúscula y un X minúscula. Y aquí tendríamos que Y gorro minúscula sería igual a beta 2 gorro X. ¿Queda claro? ¿Queda claro esto? Porque nos trasladamos desde el origen, nos trasladamos a través de la función de regresión. Entonces, yo no pierdo las características de la función de regresión. Lo único que yo aquí ya no tengo el intercepto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque le estoy restando la media. Entonces, esta propiedad es importante, que es la propiedad 3. La propiedad 3 es importante, porque cuando yo trabajo, por ejemplo, con la suma de cuadrados explicados, cuando yo trabajo con la suma de cuadrados explicados, que me dice que es la sumatoria de I gorro al cuadrado por beta 1 por beta 2 gorro, me dicen que esto es, la suma es beta 2 gorro al cuadrado por la suma de x al cuadrado o la sumatoria de I gorro al cuadrado. Yo simplemente voy a trabajar con esta parte. Y fíjense que de esta propiedad tenemos que la suma de cuadrados explicados sería exactamente igual a beta 2 gorro por la suma de x al cuadrado en desvío con respecto a la media. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Bueno, veamos la propiedad cuarto. La propiedad cuarta, propiedad número 4, que me dice, ¿puedo borrar acá? ¿Puedo borrar la pizarrita? Sí, sí, bueno. Entonces me dice que el valor medio de I, de la variable dependiente, es igual al valor medio de la función de regresión muestral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el valor medio de I?
el valor medio de i sería igual a la suma de i dividido por n, ¿de acuerdo? El valor medio de la función de regresión muestral, esto sería el valor medio, sería beta 1 gorro más beta 2 gorro x medio, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que es el valor medio de i? Esto sería beta 1 más beta 2 x barra más el valor medio de u, ¿de acuerdo? O la suma de i dividido por n. Entonces esto me queda la sumatoria de beta 1 más beta 2x más el error, todo eso dividido por n. Entonces esto sería igual a beta 1, n dividido por n, por beta 1 me queda beta 1 más beta 2 por la sumatoria por x barra más, ¿cuánto es la suma del error dividido por n? ¿Cuánto es? La suma de u barra. ¿Cuánto es u barra? Esto es 0. El valor esperado de los errores es 0, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la otra parte? Beta 1 gorro me dicen es i barra menos beta 2 gorro x barra, ¿de acuerdo? Entonces me queda esta otra parte, me queda que es i barra menos beta 2 gorro x barra más beta 2 gorro x barra, se me van los x barra y me queda que esta parte es exactamente igual a i barra. Entonces me tengo que i barra es igual a i barra, ¿o no? Super easy, ¿o no? Entonces fíjense que esta propiedad es importante. El valor medio de la variable dependiente es exactamente igual al valor medio de la función de regresión muestral. Y esa propiedad, con esa propiedad podemos hacer muchas cosas después, ¿de acuerdo? ¿Queda claro para los que están en la casa? Jimena, los que están en la casa, ¿queda claro? Sí, pero más o menos. ¿Sabe, profesora? Creo que no se ve, dice I igual y gorro, abajo dice algo más. Que no se acá, ve acá en la sala desde casa. aquí. Esto que está tachado el 0, ¿se ve? Borro I e igual a I prima. Y gorro, quise decir. Ahí. ¿Ya? Ahí sí ya. ¿Y algo más bien abajo? Son manchas de la pizarra. Ah, perfecto. Pensé que tenía algo redactado que yo no había alcanzado a anotar. Son manchas de la pizarra. Ya, gracias. Bueno, esa es una pequeña demostración, ¿de acuerdo? Hoy día vamos a ver varias demostraciones. ¿Cuáles vamos a ver otro conjunto de propiedades de los parámetros de estimación junto con la función de regresión muestral, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver otras propiedades de los parámetros estimados por mínimos cuadrados ordinarios, que están recogidas esas propiedades en el teorema de Gauss-Markov, ¿de acuerdo? Este es un teorema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí esto ha sido demostrado y tenemos que es casi como una ley, ¿de acuerdo? Nos dice, bajo los supuestos de comportamiento del modelo de regresión lineal, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, MCO, son los mejores estimadores entre la clase de estimadores lineales insesgados. ¿Qué quiere decir que sean los mejores estimadores? ¿Qué quiere decir que sean los mejores estimadores dentro de la clase de los estimadores lineales e insesgados? Nos dice que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son lineales, o sea, la propiedad es que son lineales, son insesgados y que son eficientes, ¿de acuerdo? Son los mejores estimadores.
Cuando los estimadores MCO cumplen con estas tres propiedades, se dice que son MELI o BLUE en inglés. Si son MELI, son los mejores estimadores lineales e insesgados dentro de la clase de estimadores lineales e insesgados. ¿Queda claro esto? Dime. O sea, menos sesgo disminuye el epsilon de error. Vamos a verlo inmediatamente. Vamos a verlo inmediatamente qué quiere decir que sean insesgados. ¿De acuerdo? Vamos a verlo inmediatamente. Vamos a verlo inmediatamente. ¿Qué quiere decir que sean lineales? En primer lugar. Entonces, que sean lineales nos dice que existe una relación lineal entre las variables. O sea, el estimador beta gorro es una función lineal de la variable dependiente i. Eso quiere decir que el estimador beta gorro sea lineal, ¿de acuerdo? Que sean insesgados quiere decir que el valor medio o valor esperado del estimador es igual al verdadero valor del parámetro. Eso quiere decir que sea insesgado, que el valor medio o el valor esperado del estimador es igual al verdadero valor del parámetro. ¿De acuerdo? Cuando el valor medio del parámetro estimado se aleja al verdadero valor, quiere decir que tiene sesgo de estimación. Entonces nosotros decimos que no tiene sesgo de estimación. O sea, nosotros podemos tener un estimador grande o pequeño, pero el valor esperado de ese estimador es igual al verdadero valor. O sea, el sesgo de estimación es 0. Entonces, si el estimador es insesgado, tenemos que el valor esperado de beta gorro es igual a beta. El que sean eficientes quiere decir que la varianza es la más pequeña dentro de la clase de los estimadores lineales insesgados. O sea, yo puedo encontrar una serie de estimadores, ¿de acuerdo? Que puedan ser lineales, podrían ser insesgados, pero el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, por teorema de Gauss-Markov, es el que tiene la varianza más pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una pequeña demostración acá. Vamos a ver. Dime. ¿Qué significa que fuese eficiente, perdón? ¿Me perdí en eso? Que sea eficiente quiere decir que tiene la varianza más pequeña dentro de la clase de los estimadores lineales e insesgados. ¿De acuerdo? Entonces, eso. Entonces, vamos a hacer una pequeña demostración acá de estas tres propiedades. O sea, lineal, insesgado y eficiente. Entonces, tenemos acá la función de regresión lineal, la función de regresión muestral, y gorro es igual a beta 1 gorro más beta 2 gorro x. Tenemos que beta 1 gorro es igual a i barra menos beta 2 gorro x barra. Y por otro lado tenemos que beta 2 gorro es igual a la suma xi en desvío con respecto a la media, dividido por sumatoria x al cuadrado en desvío con respecto a la media. Entonces tenemos acá, le vamos a llamar demostración. Demostración. ¿Se pone la pizarra, por favor? Sí, al tiro. Gracias. Al tiro. ¿Están viendo? Espérate. Gracias. ¿Están viendo? Estoy compartiendo la pizarra, ¿sí o no? ¿Ahí se ve? Ahora sí, profe. Ya. Entonces tenemos que sea lineal. ¿Cómo demostramos que sea lineal? Entonces lo primero que podríamos hacer es que descomponer acá beta 2 gorro. La sumatoria de xi en desvío con respecto a la media es dividido por la sumatoria de x al cuadrado. Entonces fíjense que la sumatoria de x, ¿qué es lo que es i? I sería en desvío con respecto a la media, me queda beta 2 por x pequeña más el error. Todo eso dividido por la sumatoria x al cuadrado. Esto me quedaría beta 2 gorro, me quedaría beta 2. Se me cancela, me queda sumatoria de x al cuadrado, dividido por sumatoria de x al cuadrado, se me queda 1. Se me cancela y me queda la sumatoria de x por el error, dividido por la sumatoria x al cuadrado. Entonces fíjense que beta 2 gorro es igual a un parámetro beta 2
más la sumatoria de x por u dividido por la sumatoria de x al cuadrado. Existe una relación lineal. Una relación lineal, la sumatoria es una combinación, una relación lineal entre el estimador, el parámetro y el error, y la variable explicativa. Beta 2 es lineal. Beta 2 gorro es lineal. Por otra parte, veamos para beta 1 gorro. Beta 1 gorro es igual a I barra menos beta 2 gorro x menos beta 2 gorro. Esto es el promedio, la media. Esto es la media de y la media de x. Si esto es lineal, la beta 1, si beta 2 gorro es lineal, beta 1 gorro es también lineal. ¿Queda claro? ¿Sí? Super easy, ¿o no? Super easy. Esto, estimados, esto es práctica, solo práctica, ¿de acuerdo? Solo práctica. Aquí la idea es aplicar ciertas definiciones nomás, pero esto es solamente práctica. Entonces, ya demostramos la primera propiedad. Aquí vamos a usar este desarrollo, ¿de acuerdo? Vamos a usar este desarrollo, lo vamos a escribir un poco más arriba. Entonces vamos a demostrar la segunda propiedad, que es el sesgo. Entonces vamos a decir que beta 1 gorro, beta 2 gorro son insesgados. Entonces vamos a decir, comenzar con beta 2 gorro. Decíamos que beta 2 gorro, lo que llegamos acá es igual, lo descompusimos como beta 2 más la sumatoria de x por el error, todo eso en desvío con respecto a la media, dividido por la sumatoria x al cuadrado, todo eso en desvío con respecto a la media. ¿De acuerdo? X minúscula, el error. Entonces, tenemos acá ya la descomposición de beta 2 gorro. Tomamos valor esperado. Tomamos valor esperado de beta 2 gorro y aquí aplicamos la propiedad de la esperanza. El valor esperado de beta 2, la esperanza de la suma es la suma de la esperanza. La esperanza es un operador lineal. Nos queda la esperanza de este cociente, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el valor esperado de beta 2? Beta 2 es un parámetro, es un número, que es desconocido, pero es un número. ¿Cómo es el valor esperado de beta 2? Beta 2. Entonces nos queda que el valor esperado de beta 2 gorro es igual a beta 2. Aquí fíjense que para poder operar esto, aquí necesitamos usar propiedades. ¿Cuáles son los supuestos? Los supuestos de comportamiento del modelo. La variable x es no estocástica. La variable x es no estocástica, es un número conocido. Por otro lado, nos dice que el valor esperado de x por u es igual a 0. Dada estas dos propiedades, que x no es estocástica, que es un número conocido, y que el valor esperado de x por u es 0, nosotros podemos sacar el valor esperado y decir que el valor esperado de beta 2 gorro es igual a beta 2 más el valor esperado de la sumatoria de x por el error dividido por la sumatoria de x al cuadrado. El valor esperado, cuando tengo una variable que no es aleatoria, es simplemente la variable, actúa como un parámetro, ¿de acuerdo? Y el valor esperado de la sumatoria es la sumatoria del valor esperado. Esto me queda beta gorro, es igual a beta 2 más sumatoria del valor esperado de x por el error dividido por la sumatoria x al cuadrado. El supuesto es que esto es 0. Por lo tanto, esto es 0, se me hace 0 y me queda que el valor esperado de beta 2 gorro es igual a beta 2. Queda entonces demostrado, o sea, beta 2 gorro es insesgado. El estimador es
insesgado. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Lo habían hecho antes? No. Ni siquiera no lo vieron con el ayudante, no, tampoco. Esto no es muy difícil. Esa demostración, dime. X no es no estocástica. X es no estocástica, ¿de acuerdo? X es una variable conocida, son datos conocidos, no son valores aleatorios, ¿de acuerdo? Es no estocástica. Y esas propiedades son los supuestos básicos del modelo que son importantes, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, yo no podría hacer esto. Entonces, hay dos propiedades acá detrás de esto. Por una parte, tenemos que X es no estocástica, y por otro lado, que el valor esperado de X por U, por el error, es 0. Claro, si algo no es estocástico, es determinístico. Exactamente. ¿De acuerdo? Para beta 1 gorro, ¿lo quieren hacer ustedes? ¿Lo hacemos juntos? ¿Cómo prefieren? ¿Se los dejo a ustedes? Hagámoslo juntos. Ya, vamos para beta. Ya demostramos que beta 2 gorro era, el valor esperado de beta 2 gorro era igual a beta 2. Entonces tenemos que beta 1 gorro, esto es más fácil ahora. Beta 1 gorro, tenemos que eso es I barra, menos beta 2 gorro, X barra. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que es I barra? I barra sería beta 1 más beta 2 por X barra más el error, U barra. Lo vamos a dejar como U barra. Menos que dijimos que era 0. Menos beta 2 gorro por X barra. Tomamos valor esperado de beta 1 gorro. Esto me queda beta 1 más beta 2 por X barra. ¿Por qué el valor esperado de X barra es igual a X barra? Porque X no es estocástico. ¿De acuerdo? O sea, de nuevo, aquí estamos aplicando la propiedad de que X es determinístico, no es estocástico. Por lo tanto, el valor esperado de X barra es X barra. Más el valor esperado de U barra. Menos el valor esperado de beta 2 gorro por X barra. Esto es 0. Y esto me queda, el valor esperado de beta 1 gorro, me queda entonces beta 1 más beta 2 X barra menos el valor esperado de beta 2 gorro, dijimos que era beta 2. Beta 2 X barra, se me cancela esto con esto y me queda beta 1. Entonces queda entonces demostrado que beta 1 gorro es insesgado. ¿Queda claro? Los que están en la casa, ¿queda claro? ¿Están de acuerdo? Para los que están en la casa, ¿queda claro? No se escucha nada. Sí, profe, se escucha, solo que hay que repasar. Hay que repasar. Bueno, la tercera propiedad es la varianza, ¿de acuerdo? La tercera propiedad es la varianza. Entonces, la varianza sería la tercera propiedad, la varianza mínima nos dice. Entonces, ¿cómo encontramos la varianza? Vamos a encontrar primero la varianza de beta 1, beta 2 gorro. ¿Cómo encontramos las varianzas de beta 1 gorro y beta 2 gorro? Y aquí tenemos que aplicar nuestra formulita o conceptos de varianza, ¿de acuerdo? Varianza y covarianza. A propósito, les dejé en documentos complementarios, les dejé un pequeño apunte de Word sobre algunos conceptos básicos de probabilidad, esperanza, varianza y covarianza. Véanlos porque les va a ser útil para el control de mañana, ¿de acuerdo? También les era útil para la guía, para resolver la guía de ejercicio.
La primera parte son conceptos útiles porque había una correlación. Dime. Entonces, ¿cómo sería la varianza de beta 2 gorro? ¿Cómo es la varianza de beta 2 gorro? Esto sería el valor esperado de beta 2 gorro menos el valor esperado de beta 2 gorro, todo eso al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Queda claro qué es lo que era beta 2 gorro? Beta 2 gorro en nuestra descomposición era igual a beta 2 más la sumatoria de x por el error dividido la sumatoria x al cuadrado. ¿Cómo es el valor esperado de beta 2 gorro? El valor esperado de beta 2 gorro dijimos que era beta 2. ¿Qué es lo que sería la diferencia entre beta 2 y todo eso al cuadrado? ¿Qué es lo que sería la diferencia entre beta 2 gorro y beta 2? Esto. ¿De acuerdo? Entonces me queda que la varianza de beta 2 gorro sería igual a el valor esperado de la sumatoria x por el error dividido por la sumatoria x al cuadrado, todo eso al cuadrado. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, fíjense que ¿qué tenemos? La varianza de beta 2 gorro. Vamos a elevar todo esto al cuadrado. Me queda el valor esperado de la sumatoria x al cuadrado, todo eso al cuadrado, dividido por la sumatoria de x al cuadrado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces me queda que la varianza de beta 2 gorro es igual. Aquí estamos usando algunas propiedades como x no es estocástica. Esto me quedaría la sumatoria x al cuadrado dividido por la sumatoria x al cuadrado y esto me quedaría el valor esperado de u al cuadrado. Se me cancela sumatoria x al cuadrado, sumatoria x al cuadrado. Y me queda que la varianza de beta 2 gorro es igual al valor esperado del error al cuadrado dividido por la sumatoria x al cuadrado. Dijimos que uno de los supuestos de comportamiento de los errores que se distribuyen como una normal de media cero y varianza sigma cuadrado constante. O sea, el valor esperado del error es cero y la varianza del error es sigma cuadrado. Si el valor esperado del error es cero, eso quiere decir que la varianza del error es igual a el valor esperado del error menos el valor esperado del error, todo eso al cuadrado, y eso es igual al valor esperado del error al cuadrado. Y eso es sigma cuadrado. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Tenemos sigma cuadrado dividido por la sumatoria x al cuadrado en desvío con respecto a la media. Fíjense que esta varianza, más allá de la fórmula que llegamos, es un cociente entre dos cosas. Es un cociente entre la varianza del error y la varianza muestral de x. La varianza muestral de x va a ser la sumatoria x al cuadrado en desvío con respecto a la media dividido por n. ¿De acuerdo? Esa es la varianza muestral de x. Entonces, fíjense que el cociente acá esto sería la varianza del estimador beta 2 gorro de la pendiente. La varianza del estimador de la pendiente es un cociente, podríamos decir, entre la varianza del error y la varianza de x. Mientras más pequeña sea la varianza de x, más pequeña va a ser la varianza del estimador de la pendiente. ¿De acuerdo? Por otro lado, mientras más pequeña sea la varianza del error, también más pequeña va a ser la varianza,
Mientras al revés, mientras más pequeña sea la varianza del error, más pequeña va a ser la varianza del estimador. Mientras más grande sea la varianza de X, más pequeña va a ser la varianza del estimador. ¿Por qué? Fíjense, mientras más pequeña sea la varianza del error, más pequeña es la varianza del estimador. Pero mientras más pequeña sea, mientras más grande sea la varianza de X, más pequeña va a ser la varianza del estimador. O sea, la varianza del estimador crece con la varianza del error, pero decrece con la varianza de X. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? La varianza del estimador decrece con la varianza de X. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Eso es como para pregunta del control de mañana. ¿A qué se debe eso? A ver, los que están en la casa. Porque son lineales, ¿qué más? ¿Qué más? Voy a mostrar de nuevo la pizarrita. Fíjense que lo que nos está diciendo, que mientras mayor sea esta varianza, esta sumatoria, hay más dispersión de los datos de X. Mientras más rica sea la muestra de X, obviamente, mejor va a ser mi estimación. Si yo quiero estimar, por ejemplo, el desempeño académico de los estudiantes de la Santa María y elijo solamente puros alumnos de cuarto año, voy a tener una gran dispersión, voy a tener muchos casos distintos. No. No precisamente. ¿Ah? No precisamente. No precisamente, o solamente mi muestra incluye solamente cierta edad, qué sé yo, los alumnos de 24 años. No necesariamente, yo necesito una gran variedad de casos, de 20, 25 y más, o de, qué sé yo, de cuarto, de primero y de quinto, o de sexto, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, lo que pasa es que la muestra es homogénea. Dime. La muestra es muy homogénea solamente poniendo muchachos de cuarto porque tienen realidades semejantes, competencias parecidas. Exactamente, para tener una varianza pequeña del estimador necesito una muestra más heterogénea, ¿de acuerdo? Mientras más heterogénea sea la muestra, obviamente mejor va a ser mi estimación. ¿Queda claro? ¿Queda claro, chicos? Sí, profesora. Bueno, entonces vamos a continuar con la PPT y aquí tenemos las demostraciones y aquí nos piden calcular la varianza y covarianza de los estimadores, ¿de acuerdo? Varianza y covarianza de los estimadores. Vamos a usar de nuevo. Esto lo podrían calcular ustedes, ¿de acuerdo? Lo podrían calcular ustedes, yo se los podría dejar. ¿Lo quieren calcular ustedes? ¿Es calcular ustedes solos o no? No, están. Oye, mañana tienen el control, tienen que practicar. ¿Por qué no lo posterga, profesora? ¿Ah? Posterguelo. Bueno, entonces tenemos el ejemplo, tenemos la función de regresión 1 más 1,75, X nos pide la varianza de los estimadores, la suma de cuadrados aplicados 122,5, suma de cuadrados totales 124, suma de cuadrados residuales era igual a 1,5. Tenemos que sigma cuadrado gorro era igual a 0,5, ¿de acuerdo? Y tenemos que la sumatoria x al cuadrado es igual a 40. N igual a 5, ¿de acuerdo? N es igual a 5. Entonces, calcular la varianza de los estimadores, ¿de acuerdo? La varianza y covarianza. Vamos a calcular la varianza. Aquí tenemos las fórmulas. La varianza de beta 2 gorro, lo que acabamos de encontrar. Beta 2 gorro es igual a sigma cuadrado gorro, dividido la sumatoria x al cuadrado en desvío con respecto a la media. La varianza de beta 1 gorro
La covarianza se las voy a dejar a ustedes. La varianza de beta 1 gorro es igual a la sumatoria de x al cuadrado sin desvío con respecto a la media dividido por n por x, la sumatoria de x al cuadrado y todo eso sigma cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos estaría faltando solamente un dato. ¿De acuerdo? Aquí nos está faltando solamente un dato. La sumatoria de x al cuadrado sin desvío con respecto a la media. Sumatoria x al cuadrado sin desvío con respecto a la media, que eso era 120. Y vamos a usar la pizarrita acá. Entonces, ¿cómo me quedaría la varianza de beta 1 gorro? Beta 2 gorro. La varianza de beta 2 gorro me queda sigma cuadrado gorro, que es 0,5. 0,5 dividido por 40. ¿Cuánto es 0,5 dividido por 40? 0,0125. ¿Pequeña o no? Pequeñísima. Fíjense que la varianza de beta 2 gorro es un 1,25%. ¿De acuerdo? Una varianza bastante pequeña. ¿Qué pasa con la varianza de beta 1 gorro? La varianza beta 1 gorro me dicen que es la sumatoria de x al cuadrado, eso sin desvío con respecto a la media, que es 120, dividido por 5, y esto es por sigma cuadrado gorro 0,5. ¿Te queda 12? 0,5 dividido por 40. ¿Te queda todo esto 12? Esto es, esta parte es 0,0125. Pero esta parte, 120 dividido por 5. $30. 120 dividido en 5. ¿Te queda cuánto? 0,3. Es un 30%. Fíjense que generalmente, curiosamente, la varianza del parámetro de intercepto es mayor que la varianza de la pendiente. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Estimados, estimadas, ¿queda claro? ¿Sí? ¿Cómo calcularlo? Bueno. No, una duda, profesora. Dime. Dentro de los datos está la sumatoria de x al cuadrado, que es igual a 40, pero tiene la misma nomenclatura del x al cuadrado igual 120. ¿Cuál era la La de diferencia? 40 es la sumatoria de x al cuadrado en desvío con respecto a la media. Ok. De 40 es la sumatoria de x al cuadrado en desvío con respecto a la media. La 120 es la sumatoria de x al cuadrado sin desvío con respecto a la media. Ok. Bueno, ¿esto no lo habían calculado o sí? Sí lo habían calculado. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No lo habían calculado o sí lo habían calculado? No lo habían calculado. Bueno, la varianza, aquí vamos a ver algo muy breve para poder ver algo de el laboratorio. A ver el laboratorio, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver bien breve y ver algo de laboratorio y algo de ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Qué es la inferencia? La inferencia del modelo de regresión lineal. Nosotros generalmente hacemos nuestro modelo de regresión lineal, queremos queremos ver las relaciones entre una variable explicativa, variable dependiente, pero ¿para qué queremos estos modelos? Generalmente queremos estos modelos o para verificar una teoría o para hacernos preguntas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se relacionan las variables? Esas teorías las podemos expresar que lo que se llama el test de hipótesis. Lo primero que queremos hacer es hacer inferencias, ¿de acuerdo?
queremos hacer una inferencia del modelo. Y después, una vez que hacemos inferencia, queremos hacer predicciones. Entonces, para poder hacer inferencia, necesitamos agregar algunos supuestos de comportamiento del modelo, ¿de acuerdo? Y esos supuestos de comportamiento son las funciones de distribución. Entonces me dicen que en el modelo simple tenemos nuestro modelo de regresión lineal. Los errores, ¿cómo se distribuyen? Nos dicen que tienen media cero, varianza sigma cuadrado constante, la covarianza de los errores entre distintas observaciones cero para todo i distinto de j, y nos dice que los errores se distribuyen como una normal de media cero, varianza sigma cuadrado. Entonces, nos dicen que una propiedad, que me dice que si una variable aleatoria, si los errores son independientes y se distribuyen en forma normal, se dice que son idénticamente, pero independientemente distribuidos, ¿de acuerdo? I y D. O sea, los errores son independientes e idénticamente distribuidos. O sea, todos los errores se distribuyen de la misma manera. Profesora, Ahora, ¿qué necesitamos? profesora está mostrando la PPT. Dime, la que- PPT, sí, perdona. ¿Qué Gracias, necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos nosotros para nuestra inferencia? Necesitamos ahora conocer la distribución de los parámetros, de acuerdo de los parámetros del modelo. Aquí estoy compartiendo. ¿Quieren hacer un recreo o quieren seguir con esto después del recreo? ¿Recreo? ¿Están cansados? Ha sido muy larga la sesión. Sí, mucha información. Bueno, hagamos un recreo entonces, 10 minutos, 15 minutos. 15 minutos, ya. 15 minutos. Profesora. Profesora, el material de esta PPT no lo encuentro en el aula, unidad 2, está la misma que la clase pasada. Está en unidad 2. ¿En presentaciones? Sí, en presentaciones. Ya. Tengo una PowerPoint, solamente dice la función de regresión lineal y propiedades. No llegó hasta el gráfico de la... Esa es. Ah, Tú está agregado al final. Las nuevas PPT. ya, no aparece el teorema de Gauss, de Markov, la materia que estamos viendo ahora. Lo de Gauss es que efectivamente no está. Sí, está. Desde la 35 en adelante. Ya no aparece a mí en el aula. Gracias al que compartió Mario. Ah, fuera.